Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 11 de agosto del año 2017 y como todas las mañanas quiero saludar a esta hora a quienes están ya en sintonía del programa a través del 105.5 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República. Muchísimas gracias también a mis amigos y colegas que nos permiten, a través de un grupo importante de radioemisoras en distintas zonas del país, también salir en vivo y en directo. Y gracias a quienes a través de estas radios nos escuchan también en distintas zonas del país. Gracias a quienes nos siguen a través de la página web. Si usted está ya conectado, tiene la posibilidad de hacerlo a través de internet, vaya a la página de la radio y ahí nos va a encontrar. Pero si participa activamente de las redes sociales, estamos transmitiendo también en vivo y en directo aquí desde Lima, pero salimos a través del Facebook Live para que usted pueda vernos en distintas zonas del país y del mundo. Quiero agradecer muchísimo a mis colegas de IDL Radio por los esfuerzos que hacen para que esto pueda salir en vivo y en directo todos los días y que se pueda además quedar ahí guardado cuando usted tenga tiempo para volver a escuchar las entrevistas, las conversaciones, los puntos de vista que se expresan aquí en el programa. Quiero agradecer también a otros medios de comunicación, la prensa escrita sobre todo, que muy amablemente, pese a que en algunos casos tenemos diferencias importantísimas en torno a cómo miramos los hechos que se originan en nuestro país en distintos ámbitos, pues toman algunas notas de aquí del programa y que las ponen para que el debate que hacen sobre los temas que a todos nos preocupan puedan ser un poco más amplios y plurales. Muchísimas gracias por eso. Como hoy en algunos medios de comunicación se recogen muchas notas de aquí del programa. Gracias también a quienes muy amablemente nos escriben por el correo electrónico y usted va a poder también participar a través de un número que tenemos de WhatsApp para que pueda hacernos llegar su comentario durante el programa. Solo está habilitado la hora o las 2 horas que tenemos aquí en este espacio. Así que si usted quiere mandarnos un mensaje, hacernos una sugerencia, hacernos un comentario, pues puede escribirnos al 9975-74815, 9975-74885, para que usted pueda conectarse y comunicarse con nosotros. Debía agradecer al comienzo también, hay muchas personas que nos escriben a través de esta vía todos los días. A quienes ya están en sintonía del programa a través del Facebook, un gran saludo también. Más adelante voy a ir mencionando, de acuerdo a cómo voy tomando sus comentarios y sugerencias y sus preguntas, pues el nombre de cada uno de ustedes. Voy a comentar como todas las mañanas. Antes de eso quiero recomendarles, hoy día es viernes y como todos los viernes sale Hildebrand en sus 13, que yo recomiendo ustedes puedan comprar. Digamos, vale solo 5 soles, la verdad, para lo que contiene es barato. Pues compren, tiene información muy importante y el día de hoy desarrolla algunos temas que seguramente van a ser de su interés y que yo voy a tratar de comentar también aquí en el programa. Aquí está, Plata Brasileña, desde Curitiba se abre un nuevo capítulo del reality Coima para Todos, con Keiko Fujimori en las marquesinas, dice Hildebrand en sus 13 el día de hoy. Compre de todas maneras porque se agota, y a mí me parece muy bien que se agote porque eso permite que todas las semanas tengamos información, comentarios, puntos de vista muy interesantes e inteligentes de César Hildebrand y de todos sus colaboradores. Muchísimas gracias a quienes están ya con nosotros, a Luis, a Gerardo, a Julio, a Manuel y a todos los que se están conectando, a Rosario, por conectarse ya a esta hora de la mañana con nosotros. Ayer hicimos una pregunta: ¿cree usted que el gobierno tiene una estrategia clara para prevenir y responder a los conflictos sociales? La respuesta es sí, 15%.
no 85%. O sea, 8 de cada 10 creen que no hay una estrategia del gobierno para responder eficientemente los conflictos sociales. Además, conflictos sociales que no solo se aprecian en el sector educación, que no solo se aprecian en el sector salud, que es lo que tenemos hoy a la mano, con expresiones, la verdad, que hasta ahora no logran revertirse, sino también algunas otras que están ahí en una situación todavía no de repente no han estallado, no han generado todavía esa atención que tienen estas dos protestas, pero que si no se empiezan a administrar de mejor manera, más adelante podemos estar en una situación totalmente fuera del alcance y fuera de las posibilidades de un gobierno que ha demostrado poca capacidad, mucha debilidad y la verdad no estar interesado en cambiar un poco esa lógica, esa dinámica y esa manera de ver los problemas que están sucediendo en nuestro país. Por eso es muy importante que, entre otras cosas, exijamos que el gobierno se ponga más de cara a una realidad que le está siendo en este momento adversa. Pues bueno, voy a comentar algunos temas. Ayer, digamos, se ha expresado, creo yo, con mucha claridad, esta falta de estrategia o este desdén por una serie de problemas que no sabe cómo resolver o no ha sabido atender debidamente y a tiempo. El presidente de la República dijo hace unos 2 o 3 días que lo que iba a hacer es abrir las puertas del Palacio de Gobierno para tratar de mitigar o evitar que la huelga magisterial pueda prolongarse más allá de lo que ya hasta ahora ha sucedido. Estamos cerca de los 60 días de huelga en algunas regiones y esto es un asunto que claramente perjudica a los estudiantes en todo el país, que si esto no se resuelve en los próximos 6 o 7 días, se corre el riesgo de que se pueda perder el año escolar. Pero el presidente, dejando de lado lo que había venido haciendo su ministra de Educación y luego el ministro del Interior, como ya lo comenté el día de ayer, pues decidió él mismo convocar a Palacio de Gobierno a los dirigentes. Pero pasó lo que muchos imaginábamos iba a pasar, que iba a convocar a algunas personas y que desde el propio sector que está en este momento protestando iban a haber cuestionamientos a esas personas que se reunieron con el presidente si tenían o no la representatividad, para que pudieran hablar a nombre de los maestros, sobre todo aquellos que están en este momento movilizados. Y por eso es que ese divorcio, esa distancia, esa manera de ver las cosas del gobierno y la participación de algunas personas que no han estado en la organización y en el aliento de una huelga que ya tiene los días que he mencionado, pues ha hecho que una cosa se diga en Palacio y una distinta estén diciendo en las calles en este momento, no solo en Lima, donde se ha concentrado un grupo importante de maestros, sino en las regiones que han dicho que no van a levantar la huelga. Es decir, esa distancia, ese divorcio que hay entre lo que el presidente, sus ministros creen que ha sido ya la salida al conflicto, pues no ha impactado mínimamente en la mayoría de las regiones donde la actitud y la manera de ver esta problemática sigue siendo exactamente la misma, y tengo la impresión que en algunos casos se puede terminar radicalizando un poco más. ¿Y por qué pasan estas cosas? Y creo que hay que darle una mirada un poco más amplia a este tema y no solo centrarse en esto como un ejemplo de lo que está pasando. Y aquí, como ya he dicho en varias oportunidades en el programa, vivimos una ficción. Es decir, así como la política no representa, es decir, los partidos políticos no existen y se inventan o se tratan de reinventar cada 5 años y realmente poco les interesa ser los intermediarios entre lo que el ciudadano de a pie quiere versus el ejercicio del poder para resolver esos problemas que demanda la población de manera muy intensa, pues como no hay esos niveles de representación, la política, la verdad, al ciudadano le sirve de muy poco, y más bien esa distancia ha hecho que con el transcurrir de los años no solo el descreimiento sea mayor, sino que la indignación y el malestar pues también ha crecido de una manera significativa. Es decir, no hay niveles de representación adecuados, y eso tiene que ver con que los partidos políticos poco se interesan por la gente, salvo el momento en el que van a pedirle su voto, obviamente, que es lo que les permite instalarse ahí donde cómodamente la pasan, y la pasan bastante bien sin hacer nada importante. Hay algunos que ni siquiera se les ve, se les conoce durante los 5 años que están, por ejemplo, en el Parlamento. Entonces, vivimos en ese sentido una ficción, y ahí la exigencia
presidencia, y ahí el reclamo debe ir por la consolidación a la creación de partidos que sean eso, partidos políticos, y que estén presentes en la vida cotidiana de la gente. Pero como no hay eso, nos inventamos, ¿no es cierto?, generamos un acto de ficción. Y eso se traslada también a otras instancias, no solo estatales, ¿no?, donde el policía no resguarda, donde el profesor no educa, donde el médico no ayuda a curarse de los problemas que uno va a buscar solucionar cuando acude a un centro hospitalario. Es decir, cada uno hace lo que buenamente puede o lo que le parece. Entonces no se refleja en una política pública eficiente hacia la gente, porque la verdad no están interesados en resolver estos problemas, porque no hay esa intermediación. Pero no solo pasa con el Estado, sino pasa también en quienes desde la sociedad civil y desde otras instancias también simulamos ser lo que finalmente a veces no somos. Digo, los sindicatos, por ejemplo, y ayer se ha demostrado, no son los que dicen ser. Es decir, una de las críticas más rotundas y fuertes, y creo yo, lecciones que hay que extraer de todo lo que ha sucedido en torno a esta huelga magisterial, es que los niveles de representatividad que tiene el SUTE nacional pues son mínimos, no representan a los maestros, han sido desbordados. Entonces el presidente se sienta con ellos a conversar y la gente dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la huelga? Eso nada tiene que ver con los reclamos que estamos haciendo. Ellos en el peor de los casos están, o en el mejor de los casos, están montando en una huelga que ellos no han procurado ni han sacado adelante. Entonces, así como no hay políticos, no hay partidos, los sindicatos también a veces son muy simulados, y esta es una muestra clara de eso. Los ministros tampoco son ministros, porque si los ministros hicieran su trabajo, pues esto hubiera sido un asunto sectorial y hubiera podido resolver la ministra de Educación. No pudo, tampoco pudo el ministro de Interior, y es el presidente de la República el que cree que ha encontrado una solución cuando está dista mucho todavía de lo que estamos viendo en las calles y lo que estamos viendo en las regiones, y más adelante seguramente nuestros corresponsales nos van a dar más detalles al respecto. Entonces los partidos no son partidos, los gremios no son gremios, los políticos no son políticos, las autoridades a veces no son autoridades, el presidente parece que duda en ser presidente, parece que tiene una serie de problemas para entender el encargo que se le dio, y tiene una actitud bastante errática que termina complicando las cosas, y eso debe ser producto de la manera como él ve el ejercicio del poder. El señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando llegó a Palacio de Gobierno, cuando lo ganó la elección, pues no solo, digamos, debió tomar nota de que su elección no era producto de una gran simpatía, sino de una antipatía, o del hecho de que mucha gente quería evitar que Keiko Fujimori ganara la elección. Por lo tanto, debería haber imaginado que esa mayoría que obtuvo, que además tuvo una cantidad, la verdad, suficiente, pero no tan significativa de diferencia con Keiko Fujimori, le debería haber llevado a pensar de que la cosa no estaba del todo de su lado, y que tenía que honrar los compromisos que había hecho ese sector, que finalmente inclinó la balanza para que él pudiera llegar al Palacio de Gobierno. Pero ayer, en una entrevista que le ha hecho Enrique Chávez en Caretas, pues refleja que no ha entendido de qué se trata, y eso que al comienzo de él nos daba risa, nos causaba gracia, nos parecía que era espontáneo, el humor inglés, que hacer ejercicios ante los consejos de ministros, los bailecitos, los chistecitos, pues caían bien, eran agradables, porque su popularidad era alta. Pero ahora, cuando hace eso, lo que da es cólera, lo que la gente percibe es que ya es una burla y se molesta, porque no termina de resolver los problemas tan importantes como lo que se están expresando en el sector de educación. Y tal vez sea porque no entiende hasta ahora qué cosa es lo que significa o debe entender él por ser presidente. Le preguntan, ¿cómo cambian los tiempos el día a día de un presidente? ¿Cómo cambian los tiempos el día a día de un presidente? Le pregunta Caretas al presidente el día de ayer en Caretas. Él dice, lo que cambia es que el presidente del Perú es una mezcla de gerente, administrador y virrey. O sea, el presidente entiende que eso es ser presidente. Y para que se den ustedes cuenta de que ahí parte el error, porque si el presidente cree que eso es ser presidente, pues por eso hace lo que hace. No hace una reunión que es una ficción, a veces dice una serie de cosas de la cual después tiene que arrepentirse, no lidera ningún cambio, ninguna reforma, y cree que es más o menos administrar lo que tiene y, digamos, ponerse la banda presidencial para saludar a la bandera. No ha entendido que esto
digamos, tiene necesaria y obligatoriamente que ver con un servicio al país para resolverle los problemas a la gente. Él no ha sido elegido para que solo gerencie o solo, digamos, administre o vaya a los desfiles, sino para que intente hacer algunos cambios profundos para que en un país tan desequilibrado, tan inequitativo, tan diverso, tan complejo, pues los ciudadanos tengamos la posibilidad de tener alternativas iguales. Y eso el presidente de la República no lo tiene presente, por eso es que actúa de la manera como actúa. Y le preguntan, ¿cómo que virrey? Dice, el virrey asiste a los desfiles, ceremonias y misas, te quitan un montón de tiempo y tienes que estar fuera de Lima. Esa es la parte de virrey que él dice le toca como presidente y que a él le parece que no está bien, no le gusta mucho para ese día. Pero dice, el año que viene, dice, porque este invierno me parece espantoso, pondremos temporalmente la capital del Perú en un par de sitios de la Sierra de la Amazonía. Todos nos vamos 3 semanas a Huancayo, Cajamarca, Arequipa, y si quiero hacer training de altura, a Puno. Nadie va a dormir los 3 primeros días, pero ahí iremos. O sea, el presidente de la República, el que representa a todos los peruanos, cree que ser presidente es ser virrey, pero además, porque el frío en Lima es espantoso, y solo por ese motivo va a irse y trasladar la capital de la República a otras regiones para que él no tenga los problemas y pueda hacer los deportes que le gustan hacer. Digamos, puede esto incorporar algún nivel, por supuesto, de ironía o de humor inglés, como se dice, pero las cosas están para eso. Es decir, tenemos a los maestros protestando, tenemos a los médicos que firman un acuerdo y que las bases lo desconocen, tenemos a las obstetras en huelga, tenemos otros sectores que también están pensando entrar ya a un escenario de paralización o de, digamos, de huelga como esta. Y el presidente reflexiona de esta manera. Realmente el presidente tiene que darse cuenta que esto no es una gracia. Él puede hacer esos juegos con sus nietos, cuando vengan a hacerles, digamos, una broma, vestirse Barney si quiere, pero lo que no puede hacer es como presidente razonar en un escenario en el que no solo hay un problema de debilidad política que la oposición fujimorista ha olfateado desde el comienzo y lo ha terminado arrinconando, sino que el país movilizado realmente lo puede poner en apuros. Y el presidente razona de esta manera. Realmente llama la atención de que a estas alturas se esté pensando de esa manera. Y miren las expectativas que él tiene en torno a la economía. Le preguntan, ¿qué espera de la economía en su segundo año de gobierno? Dice, bueno, 1, la minería nos va a ayudar. Diría que sustancialmente. Ha habido una mejora importante en el precio del cobre y el zinc, en el oro no. Solo el aumento del precio nos está dando una mejora de 15 a 20% en las exportaciones mineras. Hay nuevas minas. Ya, de acuerdo. Entonces vamos a seguir apostando al tema del extractivismo. Ya, de acuerdo, yo no estoy en contra de la minería y creo que tiene que hacerse de manera responsable. Pero ¿no cree que con lo que está pasando ahora, las movilizaciones que hay en el país, debería incorporar el componente y vamos a tratar de evitar que este crecimiento y el desarrollo y el impulso de estos proyectos no sea en contra de las comunidades y que pueda ser en armonía con sus intereses y con sus derechos para evitar los conflictos sociales? Ahí va a haber otra vez conflictos y vamos a ver si con 3, al mismo tiempo 4, el presidente puede seguir haciéndose el chistoso de la manera como aquí pretende hacer. Cuando le preguntan sobre a Alberto Fujimori el indulto, dice, no es necesaria ninguna solicitud para el indulto, hay un artículo constitucional que me da ese derecho y punto. Hay reglamentos que se pueden cambiar si fuera necesario. Es el anuncio de que va a sacar a Alberto Fujimori como una carta política desde su punto de vista bastante distanciado de la realidad, que cree que eso lo va a acomodar mejor políticamente. Realmente el presidente necesita asesores. Yo no sé si los tiene, o yo no sé si le dan unos consejos distintos y él no hace caso, o esto es lo que le están aconsejando a aquellos que hoy están cerca al presidente. Presidente, no estamos para esta broma, no estamos para estos juegos. Haga usted de presidente, haga usted ese papel, así como en un momento no sabíamos si en la campaña quería ser candidato, ahora a veces tenemos dudas si quiere hacer el papel que todos le hemos encomendado y le hemos encargado por estos días. Pero si esto es así en torno al presidente, en torno a los gremios, en torno a los políticos, pasa también en torno a otros gremios. Hay periodistas que no son periodistas, y no por formación, digo, porque eso para mí es lo menos relevante, sino que hay muchos que son defensores o protectores o guardianes o guachimanes de intereses que tratan, por supuesto, de, a través de una independencia simulada,
esconder, ¿no es cierto? Y ese es un asunto que hay que decir también. En torno a los maestros, ¿qué otra cosa quiero mencionar? Hoy hay un artículo muy interesante de Santiago Pedraglio en el diario Perú 21, son las 8:20 de la mañana ya, que dice lo siguiente: y yo no creo que hay que bajarle a uno para subirle a otros, sino que creo que hay que reivindicar a otros. Dice maestros, una prioridad nacional. Entonces habla de que efectivamente los maestros a partir de diciembre van a ganar 2.000 soles. Esto es una primera escala, luego 2.200, o sea, a 2.000 soles se le va a subir en la primera escala. Aquí va a haber cerca de 80.000 docentes que van a ganar esa cantidad. 2.200 soles van a ganar 67.000 docentes, mientras que la tercera parte, o sea, 2.400 soles, van a ganar la tercera parte del magisterio, ¿no? Unos 45.000 docentes más o menos, ¿de acuerdo? Pero dice, si uno mira qué está pasando en otros sectores, y no es que yo esté en contra de que esto suceda, pero algo nos tiene que llamar la atención. Dice, vale la pena comparar esos ingresos proyectados a diciembre de este año con los que obtienen desde octubre del 2016 el personal policial y militar. Su sueldo representa una remuneración mensual máxima de 12.973. Dice, para el caso de los oficiales de más alta graduación, y 5.168 soles para los oficiales de primer nivel remunerativo, mientras que un suboficial de tercera de la Policía Nacional, o sea, el equivalente a un profesor que comienza, es de 3.676. Es decir, un policía que sale y en el primer escalón gana 3.676, un maestro gana 2.000 soles. O sea, lo que digo es, no que le bajen a los policías, sino que los profesores, creo yo, y todos hemos tenido varios profesores en la vida, pues deberían ser un poquito mejor considerados. Aquí hay un reclamo legítimo. Pero son las 8:21 de la 22 minutos de la mañana. Pero lo que no es ficción, y paso a otro tema, tiene que ver con el caso de Keiko Fujimori. Ya aquí lo habíamos comentado de una manera, digamos, extensa y en varios momentos, y habíamos reclamado al Ministerio Público por qué el trato tan diferenciado con unos versus otros, ¿no es cierto? ¿Qué cosa ha pasado? Bueno, la Fiscalía o la Procuraduría de Brasil le ha confirmado al Ministerio Público, primicia chocherita, ¿no? Cristóbal Colón, Keiko Fujimori sí es, hoy la anotación de dale 500 a Keiko, 500 más a Keiko, es verdad. ¿Ah? O sea, si nos hubiéramos creído a Gustavo Gorriti hace más de un mes, y hubiéramos creído a Gustavo Gorriti hace más de 2 meses, cuando en el interrogatorio en Curitiba Marcelo Odebes dijo lo que dijo sobre Keiko Fujimori, nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas y evitado estar en estos dimes y diretes en torno a si ella recibió, si su partido recibió o no. ¿Qué cosa ha dicho el señor Martelo, que es el procurador a cargo de las investigaciones del caso Lavallato en Brasil? ¿Qué le ha dicho al fiscal de la Nación? ¿Qué le ha dicho a los fiscales peruanos? Le ha dicho que esa anotación donde aparece el nombre de Keiko, donde Marcelo Odebrecht en su teléfono celular dice dale 500 más a Keiko, eso es verdad. Por lo tanto, yo me imagino, intuyo, creo, pienso, ojalá no esté alucinando, que el Ministerio Público con eso va a abrir una investigación y va a ser tan eficiente, tan diligente, como en el caso de Nadine Heredia y Antumala, que han terminado y han llevado a una prisión preventiva. Porque si no, ahí se va a recontraconfirmar de que se vive con varas distintas dependiendo quién tiene más poder que el otro. Claro, Ollantumal y Nadine Heredia ya son irrelevantes políticamente, como ha dicho en algún momento Juan Carlos Tafur, no necesitan que los agentes de la política, ellos solitos se han salido de la misma por su comportamiento y por traicionar lo que había sido la esperanza de mucha gente para que cambiaran algunas cosas en el país. Bueno, ya están ahí, ¿no? Pero ahora Keiko Fujimori, con sus 71 congresistas, con los medios que tiene, con la barra brava que la acompaña, va a ser tratada de una manera parecida. Es decir, dirigente, inmediatamente van a pedirle que asista al Ministerio Público, y basta que no asiste en una, puede constituirse un elemento para una prisión preventiva. Van a ver si sus familiares tienen poder para que sus hijas salgan, si su esposo viaja, trabaja, no trabaja, en fin, todo eso se va a investigar. Ojalá que sí. Keiko Fujimori ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver con esto, no conoce a Marcelo Odebrecht, a Barata solo lo vio una vez en su vida en un evento empresarial donde había mucha gente, y por lo tanto no recibió ni ella ni su partido nada.
Bueno, lo mismo decía Toledo, lo mismo decía Humala, lo mismo dice García, lo mismo dicen todos. Lo que hay que hacer, y el Ministerio Público peruano, ya no de Brasil, tiene que hacer su trabajo. Ahora, este es un caso vinculado a corrupción o lavado de activos. Yo creo que tiene que ver con lavado de activos, si está vinculado o relacionado a la manera como debe ser relacionada con los candidatos que más posibilidades tenían. Vamos a ver, señores del Ministerio Público, yo confío en el trabajo y la integridad de quienes están a cargo de estas investigaciones y entiendo que ya están haciendo todas las coordinaciones, pero sobre todo están preparándose ya para entrar de lleno a un caso tan importante e interesante como este. Son las 8:25 de la mañana. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones y empezamos con las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Soy Lacher Tuesta y voy, como todos los días, a tener el honor de estar con ustedes también esta mañana. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, noticias de la red, descentralizando la información y el debate. Son las 8:26 de la mañana. Dice Claudio, Yanti y Nadine se alejaron de sus raíces y el inicial apoyo del pueblo, prefirieron acomodarse con el poder y ahora están donde están. Yo coincido con eso, por supuesto. Luis Alberto dice, sí pues es legítimo, pero la policía no tiene horario ni descanso y se juega su vida. Encima come uno humo y es discriminado por la sociedad. Obviamente yo valoro mucho a los policías y a los militares y me parece bien que ganen lo que ganan y ojalá más. Pero lo que digo es, los profesores deberían por lo menos tener el nivel que se ha podido obtener para ellos. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Rosario dice, no hay video, ¿qué ha pasado? Sí estamos saliendo, ¿no? Está todo saliendo todo bien por internet, ¿sí? De repente hay un problema ahí con ella. Juan José dice, me parece que cuando hablas de Keiko Alan García se va la señal o se distorsiona, ¿será un sabotaje? No creo, yo por supuesto no creo. Muchas gracias a Efraín, saludos también. Diana dice conectados ya con el programa, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días a cada uno de quienes desde muy temprano están ya escuchando la radio. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos al Cusco. Ahí está Lucho Mamani con la información. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, desde la región Cusco, aquí la información. La huelga magisterial en el caso particular del Cusco duró 50 días, más de 50 días, y la fuerza y unidad hizo que los maestros lograran su objetivo. Los docentes en el Cusco se reunieron ayer en la Plaza de Armas de la Ciudad Imperial del Cusco, uno para respaldar, pero también otro sector para observar al dirigente Ernesto Mesatica, a quien también lo califican como traidor. Sin embargo, tal como se habían comprometido los maestros en la región Cusco, ellos retornarán a sus aulas educativas a partir del día lunes próximo. La profesora Ruth Báez, presidenta del Comité de Lucha del SUTER Cusco, señaló que todos los maestros respaldan en parte este acuerdo, por lo que el día lunes retornarán a las labores escolares. En la entrevista realizada por IDL destacó y felicitó la fortaleza y la seguridad que han brindado en estos días de lucha a los maestros de la región Cusco. Cabe recordar que la huelga indefinida de maestros en el Cusco inició el 15 de junio. Desde esta fecha un promedio de 400,000 alumnos fueron afectados. Sin embargo, el próximo día lunes se normalizan las actividades académicas en la región Cusco. Desde el Cusco para No Hay Derecho, informó Lucho Mamán. Muchísimas gracias, Lucho, por esa información que viene desde el Cusco. Efectivamente, ahí su dirigente fue el que entró a las reuniones y parece que ahí sí ha habido una sintonía y que ahí se van a ya reiniciar las clases a partir de lunes. No pasa lo mismo en otras regiones que han desconocido más bien esos acuerdos. Vamos a ver cómo actúa el ministro de Educación o la ministra de Educación, y ya que el primer ministro ha dicho que de aquí en adelante ella será la que siga las conversaciones con los otros sectores. Nos dicen que hay un problema con la señal
en el 105.5 FM. Les pido muy amable y cordialmente a mis colegas a ver si nos pueden ayudar a mejorar esa señal, porque lo que se trata es de que todos puedan escuchar con nitidez. Chejo dice: ¿por qué los militares y policías se jubilan con un sueldo completo y los profesores y médicos con lo que le da solo su AFP, 700, unos 7.000 y otros 400 soles? Sí, efectivamente es parte del debate, por cierto, que hay que dar para mejorar la condición de nuestros servidores públicos. Son las 8:30 de la mañana. Nos vamos a ir ahora a otra zona del país. Esta vez nos vamos a Loreto, en Iquitos. Cristian Pérez está ya con la información. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el Perú. Información desde la ciudad de Iquitos, capital de la región Loreto, para informar que los médicos en Loreto aún siguen en huelga. Tal es el motivo que el día de ayer se unieron a la movilización que realizaron los demás gremios, como de las enfermeras, obstetras y docentes. La doctora Diana Matos, secretaria general del Sindicato de Médicos en Loreto, indicó que en la región Loreto aún sigue en huelga y que no pudieron informar a Lima sus respuestas de levantar la huelga debido a que aún no se había consultado con las bases, pero que una asamblea en el día de hoy por la tarde se estaría dando respuesta a la población con respecto a si continúa o no la huelga médica indefinida. Es la información desde Loreto. Adelante, estudio. Muchísimas gracias, Cristian, por esa información desde la región Loreto, desde Iquitos específicamente. Nos vamos ahora a Ayacucho. Ahí está Mario Zenita Goya con la información. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glacier. ¿Cómo están? Acá nuestro reporte desde la ciudad de Ayacucho. El Comité Central de Organización del Colectivo Ni Una Menos, aquí en la ciudad de Ayacucho, que es el grupo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones, están anunciando una movilización para este sábado 12 de agosto. Justamente y además que la población se suma a esta movilización Ni Una Menos Ayacucho, que se realizará, reiteramos, este sábado 12, buscando y exigiendo al sistema de justicia sanciones drásticas contra los culpables de feminicidios, violaciones sexuales y todas las formas de violencia contra las mujeres, libres de estereotipos de género y también formas de discriminación. Exigir al Estado el cumplimiento de las políticas públicas en defensa del derecho a una vida libre de violencia de género y la implementación progresiva de la ley número 30/364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Desde la ciudad de Ayacucho, reportó Mario Zenita Goya. Muchísimas gracias, Mario, por esa información desde la región Ayacucho. Nos vamos a trasladar ahora a otra zona del país en este recorrido por las regiones que estamos haciendo esta mañana. Nos vamos a Puno. Ahí se encuentra Percy Calizaya con la información. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaster y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno. Más de 1.700 habitantes del centro poblado de Pajana, San Agustín, ubicado en el distrito y provincia de Yunguyo, evalúan la posibilidad de pertenecer nuevamente al país fronterizo de Bolivia ante la indiferencia y olvido de las autoridades del nivel provincial, regional y central. El alcalde de la municipalidad menor, Oswaldo Coaquira Calderón, señaló que antes formaban parte del territorio boliviano, pero mediante un acuerdo político en 1932 se decidió que pertenecerían a Perú. Desde entonces hasta la actualidad no tenemos los servicios básicos como el agua potable, expresó. Precisó también que los pobladores exigen que se agilice la ejecución del proyecto de instalación del servicio de agua potable y saneamiento en el centro poblado de Pajana, San Agustín, ya que actualmente consumen agua no tratada. Informó Percy Calizaya Rodríguez desde la ciudad de Puno. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Percy, por esa información desde Puno. Son las 8:33 de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a ir a una pausa muy breve y cuando regresemos vamos a conversar con el ministro de Agricultura, José Hernández, que ya está comunicado con nosotros. Ya regresamos. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 8:34 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho
acabamos de hacer nuestro recorrido por las regiones para recoger un poco los comentarios que nos traen nuestros corresponsales a propósito de la reunión que sostuvo el presidente de la República el día de ayer con un grupo de dirigentes del magisterio, que en algunos casos se ha acatado como se había anunciado el día de ayer, y en el Cusco, por ejemplo, van a regresar a las clases o las aulas ya el día lunes, pero no sucede lo mismo en otras regiones donde hay una resistencia que se basa en lo que dicen los maestros es una nula representatividad de aquellos que estuvieron ahí reunidos con el mandatario. Estamos ya en comunicación telefónica con el doctor José Hernández, él es ministro de Agricultura, que entiendo está en la región San Martín. Ayer ha habido una actividad muy importante sobre la cual seguramente él nos va a contar, y para conversar sobre el sector y preguntarle también sobre algunos otros hechos o acontecimientos que la coyuntura hoy nos presenta. Señor ministro, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días y un gusto también para mí, y permítanme saludar a todos los peruanos a través de sus ondas. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, yo voy a entrar en un ratito a los asuntos más sectoriales, pero preguntarle, señor ministro, por lo que ha sucedido ayer en un sector del cual, digamos, usted no es parte, pero sin embargo ha dado cuenta de una manera particular, digamos, que el propio presidente ha liderado para tratar de resolver una huelga que ya tenía más de 50 días. ¿Le ha parecido provechoso, productivo? ¿Es una buena manera de resolver las cosas, o la manera como el presidente ha buscado darle desenlace a este problema magisterial? En realidad la preocupación del presidente, de todos los que estamos involucrados en el gobierno, es el bienestar de los niños, el bienestar de los educandos y su estabilidad en todo el proceso educativo. Y debemos tender todos los puentes, tener todas las conversaciones que sean necesarias, sobre todo con aquellos profesores que están dispuestos a jugárselas por la educación a fin de resolver todos los problemas que existan. El presidente, en ese sentido, convocó un diálogo y esperamos que finalmente se tengan los resultados que todos deseamos, porque tanto usted como nuestras familias, a pesar de que, por ejemplo, en mi caso ya no tengo niños en edad escolar, pero toda nuestra preocupación debe ser por los niños del Perú y porque afectamos su futuro por cada día, por cada hora, por cada minuto que ellos no reciben una clase adecuada. No, sin duda, yo creo que en eso, al margen de las diferencias que puedan haber, coincidimos absolutamente todos en el país, y coincidimos y compartimos con el interés y la voluntad del presidente de resolverlo. Pero la pregunta es más si uno quiere de estrategia o más si usted quiere metodológica. ¿Va a ser el presidente de la República ahora que frente a cualquier conflicto que se produzca y que sectorialmente no se resuelva, va a tener que él finalmente dirimir o buscar esta salida? Porque eso, digamos, es bueno en el sentido que el presidente escucha, pero podría ser después un problema si es que todos los sectores buscan esa vía y se saltan inclusive las sectoriales. Eso es lo que normalmente también aplicamos a nivel de cada uno de los sectores. En mi caso, usted sabe que nosotros estamos en el campo, tenemos distintos frentes, no tenemos agricultores, cafetaleros, tenemos arroceros, tenemos algodoneros, pero también tenemos juntas de usuarios, tenemos otro tipo de gremios, ¿no? Y también, por otro lado, los consumidores y el público en general, cuando, por ejemplo, suben algunos precios. Entonces, lo normal que se hace es que cada dirección, cada entidad, cada oficina adscrita al ministerio trata de resolver los problemas, y cuando estos no son resueltos se va subiendo de nivel, y muchos de los problemas llegan a resolverse en los niveles medios, digamos, ¿no? Uh-huh. Algunos llegan al nivel de viceministro y otros a nivel de ministro. Los ministros tratamos de resolver el 100% de los problemas. Sin embargo, hay algunos momentos, algunos gremios, aun cuando los ministros queremos resolver, nos reunimos horas de horas. Yo a veces me he tenido que reunir, por ejemplo, algunas noches, y hemos logrado consensos. Pero hay algunos que siguen insistiendo, sobre todo cuando hay mucha división entre ellos. El caso de los maestros es de estos últimos, donde hay varios organismos, varios órganos representantes, hay comités de lucha, hay sindicatos que no reconocen al Consejo Nacional,
Entonces se producen situaciones de esta naturaleza y lo que hizo el presidente es escucharlo para ver qué es lo que ellos están buscando finalmente, ¿no? Ahora, no, yo de acuerdo con eso, pero usted creo que ha dado un poco en la clave, porque finalmente lo que se tiene que hacer es abordar los problemas ahí cuando se presentan y evitar que sigan escalando y resolverse en los mandos medios, o si no, básicamente en los viceministerios o en los ministerios, como una manera también no solo de tener la rectoría del sector, porque son problemas sectoriales, sino salvaguardar al propio presidente en términos de que si no todo el mundo va a querer que él vaya. En el caso particular de los maestros, claro, el asunto es que ha llegado hasta el presidente de la República. Mi pregunta es, en cualquier otra situación entonces que desborde, como ha sido esta situación, ¿va a ser esa la metodología? ¿Han hablado en el Consejo de Ministros de que se tenga siempre la posibilidad? Normal que siempre hemos conversado es que cada uno de nosotros resolvemos los problemas y finalmente cada ministro, como decimos siempre, somos fusibles, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a estar esperando que otros sectores resuelvan el problema o que todo llegue al presidente, sería ponerlo al presidente en una situación muy complicada. Esta situación particular, como les repito, también está sustentada en la medida que los gremios, entre ellos, no se consideran representativos. Los del norte, los del centro, los del sur. Y usted ha visto que ya algunos han firmado acuerdos para trabajar con la ministra, sin embargo hay otros que no quieren o hay otros que desconocen a los que tomaron decisiones a nivel nacional. Sí, pues. Entonces, esa es la única situación muy particular en este caso. Ahora, y si revisamos para entrar ya más al sector agricultura, ¿ahí hay algún tema, sector, o digamos que a usted particularmente le preocupe o al que le estén prestando particular atención en este momento para evitar justamente tener más adelante algún tipo de reacción o movilización como lo que se ha tenido en salud o en educación? Nosotros estamos en constante trabajo con las distintas organizaciones. Primero trabajamos directamente con los agricultores. Como estoy acá, por ejemplo, en Tarapoto, directamente con las comunidades, con las asociaciones de productores, con las cooperativas, con las juntas, con las comisiones de regantes, que son los que están en el campo realmente, y ahí ven si nosotros trabajamos o no trabajamos. Usted debe ser testigo de que yo estoy viajando por todo el Perú porque la agricultura no está en Lima, la agricultura está fuera de Lima, y tenemos que estar resolviendo los distintos temas de sanidad, de investigación, de financiamiento, de mercados, ahí donde están los problemas. No tengo en este momento ningún reclamo de alguna organización en particular. Lo que tenemos en este momento son presiones, por ejemplo, en el caso de la reconstrucción para avanzar más rápido. El Ministerio de Agricultura es el que está en el campo, los mismos agricultores participan en la descolmatación de canales, de las quebradas, de los ríos. Estamos tratando de que la mano de obra que se use sea mano de obra local para generar trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Nosotros en este momento no tenemos ningún punto de discordia a nivel gremial con alguien y esperamos seguir así porque estamos en el campo. De acuerdo. Ahora, ministro, entonces, comencemos por algo que usted acaba de mencionar, el tema de la reconstrucción. Y cuando se ha planteado el debate, digamos, muchos han centrado su interés en el tema de la, básicamente, infraestructura. Y se han distanciado un poco de las actividades que eran propias de muchas personas, sobre todo al norte de nuestro país, que estaban vinculadas a la agricultura, más en pequeña escala, pero también a la agricultura más, digamos, de exportación. Y ahí el gobierno tomó alguna serie de medidas para tratar de mitigar un poco inicialmente el impacto, con cargo a que más adelante pudieran ya restablecer, digamos, en buena medida lo que antes podían haber ellos realizado. ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué momento estamos? ¿Cuáles son las actividades concretas que se vienen desarrollando? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el impacto y qué cosa se viene de aquí hasta fin de año? Sí, como usted recuerda, nosotros en el Ministerio de Agricultura hemos tenido 3 fases de actuación. La primera fue durante el mismo momento, durante la misma emergencia. Recuerde que faltaron algunos productos y constituimos puentes aéreos y marítimos para que no se produzca un desabastecimiento de los alimentos principales en los mercados más importantes del país. Entonces ahí trabajamos también igualmente para restablecer
todo lo que pueda ser la transitabilidad interna y la transitabilidad de los principales mercados. Sin embargo, el fenómeno del Niño fue muy agresivo, malogró muchos ríos, quebradas, todo lo que teníamos de bordes prácticamente fue anulado en el caso de algunos ríos como Piura, ¿no? Se malograron canales, bocatomas y luego empezamos la segunda fase, que es la rehabilitación de la infraestructura para suministrar agua con obras temporales, con obras artesanales, pero para dar el agua a todo lo que había quedado expuesto a cualquier riesgo. Había muchas áreas que no habían sufrido absolutamente nada como cultivo. Sin embargo, se malograron las bocatomas y no se podía captar el producto, no se podía conducir el agua a esas parcelas. Entonces, lo primero que hicimos es, con obras así temporales, cómo llevamos el agua hacia esas parcelas. Ya, de acuerdo. Entonces, en ese momento... Entonces, ahí estamos en eso. Ya en algunas zonas hemos terminado totalmente, ya no tenemos problemas de abastecimiento. En algunas zonas hubo atrasos, tanto por problemas en la elaboración de las fichas, por la falta de firmas en las fichas, porque no fueron debidamente llenadas, o por retrasos en los trámites burocráticos. Sin embargo, hemos estado siempre explicando a los agricultores. Eso en términos de infraestructura. Pero también establecimos bonos que ayudaron a los agricultores, bonos de 1.000 soles por hectárea, establecimos cultivos temporales y otras actividades para apoyar. Ya, yo quisiera que nos paremos un ratito. Convocado ministro, la reconstrucción. Ministro, si me permite, quisiera pararme un ratito ahí para preguntarle por algo que está relacionado con este primer punto que usted acaba de detallar y desarrollar para nuestros oyentes. El tema de, digamos, se ha discutido mucho y este es un asunto que tiene que ver con esa lógica que ha planteado el gobierno de una reconstrucción con cambios, que tiene que ver no solo con recuperar la infraestructura, sino tratar de mejorarla, pero además también ser muy claros, concretos y severos para que en algunos lugares, que son los lugares de mayor riesgo, no pueda haber asentamientos de viviendas. Lo mismo pasa también con asentamientos que están dedicados al ámbito de la agricultura. ¿Ya han llegado a algún acuerdo o punto de encuentro con los agricultores para que en algunas zonas donde antes se desarrolla esta producción, pero que es una zona muy riesgosa, que no van a volver a poderlo hacer ahí y van a trasladarse a otros lados? ¿Están manejando eso? Sí, eso ya le corresponde al Ministerio de Vivienda. Nosotros como Agricultura, a través de la Autoridad Nacional Agraria, estamos estableciendo la franja marginal. Lamentablemente, por esta irracional otorgamiento de licencias de algunas autoridades locales, encontramos asentamientos que están autorizados en quebradas de alto riesgo, en franjas marginales de los ríos que en cualquier momento son afectados por apenas crezca el río. Estamos estableciendo las franjas marginales, estamos señalando con mucha claridad como gobierno que no vamos a apoyar reasentamientos de todo aquello que fue malogrado en zonas con alto riesgo. El ministro de Vivienda ha sido muy claro y muy enérgico en eso. Vamos a apoyar reubicación, sí, pero no vamos a apoyar reconstrucción dentro de las mismas áreas, porque cada vez que haya un incremento de caudal en los ríos o en las quebradas, vamos a tener el mismo problema. Eso es lo que estamos haciendo, y ese es en este caso en particular. Pero también estamos, en el caso del Ministerio de Agricultura, entrando a no hacer el mismo tipo de obras que ya no han estado. Tenemos que cambiar, tenemos que regular en las partes altas, tenemos que trabajar en las cuencas, porque si no, de nada sirve hacer obras en las partes bajas si no hacemos obras en las partes medias y altas, que es donde se genera la lluvia. Sí, ahora el presidente de la República, señor ministro, el día de ayer en una entrevista que ha dado a la revista Caretas, cuando habla de, digamos, la reactivación económica, centra básicamente su prioridad en el tema de los grandes proyectos de infraestructura y los temas vinculados al la minería, donde dice que los precios pueden ser favorables en este nuevo año y que eso puede mover un poco más la economía, que está, como todos sabemos, en problemas. Había cuenta que los años anteriores habíamos crecido de una manera un poco más intensa, hace varios años. Pero la pregunta es, no aparece ahí con intensidad el tema de la agricultura, el tema que se había planteado también hace ya un buen tiempo de la diversificación productiva. Es decir, vamos a seguir apostándole al tema extractivo centralmente, y a mí me parece bien, porque yo no creo que
un país que tenga tantos recursos naturales no debe aprovecharlos, pero el poner, digamos, todo en una sola canasta no puede terminar haciendo o repitiendo los errores de antes. Mire, el presidente y el Consejo de Ministros, Premier, todos estamos muy convencidos de que no podemos apostar en un solo sector. A veces en las preguntas que se hacen en las entrevistas, las respuestas son cortas, pero el presidente ha sido muy claro en su exposición en el Congreso y en lo que él está manifestando con las visitas a distintas partes del Perú. Es el concepto de no ponemos todos los huevos en la misma canasta. El concepto de las abuelitas, que es el concepto de la diversificación. Nosotros estamos apostando también por la agricultura y por el turismo. La agricultura es el segundo generador de divisas en el Perú y tiene un rápido crecimiento. Es inclusivo y podemos llegar a duplicar las exportaciones al 2021. Nosotros estamos ahí, el presidente siempre está detrás de eso, siempre me está preguntando qué es lo que estamos haciendo a nivel de pequeños agricultores, medianos agricultores y en la agroindustria que está ubicada en la costa. Él está muy preocupado en eso. Hemos estado acá, por ejemplo, ayer, y él ha hablado de los pequeños agricultores, ha hablado del cacao, ha hablado del café, ha hablado de los productos nativos que debemos colocarlos en el mercado internacional. Entonces, él tiene muy claro eso, ¿no? Tenemos sectores estratégicos que pueden convertirse en los generadores de divisas que muchas veces disminuyen por las variaciones en los precios o porque algunas veces no se llevan a cabo el proyecto por distintas razones. En el caso de la minería. Entonces, tenemos alternativas para generar divisas, generar empleo y sobre todo generar bienestar para los peruanos. De acuerdo, digamos, porque la agricultura es, y usted lo sabe mejor que nadie, una actividad productiva que además da empleo, porque tiene que ver, digamos, con grandes cantidades de personas que desde el ámbito más familiar o colectivo desarrollan estas actividades y se le vincula a cadenas productivas, digamos, con capacidad de, por ejemplo, exportación o llegar a mercados internos grandes, pues podemos resolver el problema de mucha gente. Pero el tema es que el presidente, y ya con la aclaración que usted hace, insiste en el tema de algunos proyectos grandes, sobre todo mineros. Y ahí le planteo un poco la tensión que siempre ha habido cuando uno ha querido impulsar estos, y tiene que ver con los niveles de legitimidad o satisfacción que tengan estos proyectos en las comunidades ahí donde se desarrollan. Mi pregunta es, ¿eso se está trabajando ya? ¿Es una perspectiva para evitar conflictos? Y sobre todo, en algunos casos, que sí tiene que ver con el sector, en el tema de el uso del agua, por ejemplo, recordemos que en el gobierno de Antumala, digamos, poco tiempo después de haberse instalado, el proyecto Conga no salió y finalmente el debate fue agua sí, oro no, y eso terminó tumbándose un gabinete y con la historia y el desenlace que todos ya hemos conocido. ¿Están tomando previsiones, por ejemplo, para esas tensiones que de todas maneras se van a generar cuando busquen impulsar algunos proyectos? El presidente, si usted recuerda, puso en la vitrina una frase que dijo el adelanto social. El adelanto social no quiere decir dar el dinero a los campesinos o a los beneficiarios o a las comunidades que están alrededor de un proyecto. Están en los diferentes servicios que pueden adelantarse para demostrar que podemos tener el desarrollo del sector minero, sector agrícola u otros sectores de manera coordinada y en buenas condiciones. En el caso nuestro, estamos apoyando el desarrollo de proyectos no orientados precisamente a satisfacer las necesidades que han quedado insatisfechas a pesar de que muchos años hemos tenido proyectos extractivos. Ahí estamos trabajando en distintos proyectos relacionados con el agua. Tenemos un proyecto, un programa a nivel nacional que se llama Sierra Azul. Estamos trabajando en las partes altas de las cuencas. Estamos demostrando que utilizando prácticas ancestrales podemos suministrar agua a las comunidades que antes no las tenían y podemos desarrollar proyectos en las partes altas. De eso se trata. Si nosotros no demostramos a las comunidades que estamos trabajando de manera integral todos los sectores, evidentemente las comunidades solo van a ver que la riqueza se extrae, pasa por sus narices y no tienen mejoras. Nosotros debemos impulsar las mejoras en la comunidad. Debemos invertir más en las comunidades porque ahí están los colchones de pobreza. Sí, no, además yo creo que desde una perspectiva ya de desarrollo más como país, no solo pensando sectorialmente, lo que hay que buscar es la compatibilidad de las actividades productivas. Hay lugares donde perfectamente pueden convivir la agricultura con la minería
y el problema es que cuando no se hace un trabajo con las comunidades, el asunto se polariza, se politiza y termina, digamos, trayéndose abajo algunas cosas que podrían haberse presentado inclusive como grandes posibilidades. Digo, el caso de Tía María, por ejemplo, en su momento, si se hubiera tratado de una manera distinta, hoy estaríamos frente a dos actividades muy importantes, porque ahí hay mucha agricultura y también pudo haberse desarrollado este proyecto. ¿Ese proyecto, por ejemplo, está en cartera, va a salir? Sí, nosotros estamos trabajando y lo que usted ha dicho es totalmente cierto. Acá no se trata de tener cuestiones declarativas, ir a reunir a los comuneros y decirles vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer esto de acá. Eso es lo que nos recuerda siempre el presidente. El presidente nos dice no vayan a dar discursos, vayan a dar servicios, vayan a hacer obras, vayan a hacer proyectos productivos. Eso es lo que siempre él nos recuerda, porque de declaraciones estamos llenos y estamos viendo todas las consecuencias. Nosotros estamos tratando en cada comunidad, en cada asociación, convencernos de qué es bueno y qué no es, y vamos yendo por lo que tengamos más aceptación. En el caso de los proyectos, por ejemplo, que antes no querían presas, ahora sí están dispuestos a que hagamos presas, entonces estamos avanzando eso. En el caso de Tambo, por ejemplo, quisiéramos avanzar con pozos para aprovechar aguas subterráneas, ya hemos hecho el año pasado. Estamos en eso este año y seguimos avanzando. ¿Para qué? Para demostrar que no se trata solo de apoyar a un sector, sino que trabajando de manera integral los distintos recursos y las distintas potencialidades que tiene cada una de las zonas, podemos seguir adelante y encontramos que todos los sectores pueden convivir sin contaminación, sin desplazamientos y sin dejar que solo unos pocos sean los que perciben los beneficios. De acuerdo, pero ahí es clave una cosa que aquí el presidente Kuczynski, estando de candidato, nos dijo en algún momento, que lo que hay que hacer es ordenar también el territorio, es decir, no en todos lugares puede haber de todo, hay algunas zonas que son más mineras, otras más agrícolas, hay otras donde será compatible. ¿Se está avanzando en esa lógica de darle más predictibilidad al país en términos productivos? Sí, en eso estamos trabajando muy fuerte, estamos haciendo un ordenamiento de lo que usted ha dicho es clave. Hay proyectos que en algunos casos no pueden ser muy integrales por las mismas condiciones, pero tenemos que ver qué otras acciones podemos hacer para que las comunidades que están afectadas en esos lugares, que tienen muchas restricciones, pueden ser atendidas. Habrá proyectos que son más rentables en la costa y que ahí son poco rentables, pero ahí son necesarios y hay que hacerlo. Sí. Señor ministro, tengo algunas preguntitas cortas para los 2 minutos que me quedan, me lo hacen a través del Facebook y quisiera trasladársela de todas maneras. Sí. Una tiene que ver condiciones laborales de las personas que trabajan en el campo, tanto en el ámbito más de los cultivos familiares, pequeños, y sobre todo los de agroexportación, donde ha habido varias denuncias de casos de abuso. Ustedes están, si bien es cierto, ustedes no son el Ministerio de Trabajo, pero tienen una preocupación por eso, ¿han tramitado, trasladado algunos casos? Sí hemos mostrado una preocupación, por ejemplo, no es posible que los agricultores que llegan a determinada edad ya no puedan tener seguro, ¿no? La agricultura en el Perú está básicamente conducida por personas a edad adulta. Mi padre falleció hace 4 meses, tenía 105 años y seguía yendo a la chacra, entonces eso le da una idea de que la población es adulta. Y cuando llegan a determinada edad ya no los atienden en el seguro, ya no tienen el seguro, y eso es un problema. Entonces eso ya lo hemos puesto en la vitrina, como decimos, estamos trabajando en qué medida podemos apoyarlos, pero también en términos de condiciones laborales, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre era un pequeño productor, tenía propiedades, pero cuando quiso formalizarse para poner sus trabajadores al seguro, él se puso en el nivel y le dijeron, usted no, porque usted es el propietario. Sí, entonces, pues, esas cosas pues no son absurdas, ¿no? No, totalmente. Ministro, el limón, ¿cuándo va a bajar? ¿Cuándo vamos a poder consumir limón? Porque digamos al precio que está. El limón, como usted sabe, bueno, hubo un recuento para los amigos que nos escuchan. Tuvimos sequía, antes de sequía los incendios, pero sequía que afectó la floración de todos los frutales, luego vino las inundaciones, y eso evidentemente ha impactado en los niveles de producción de los frutales. Pero en este momento estamos, de acuerdo a todos los registros históricos que tenemos en el Ministerio, en los menores niveles de abastecimiento normales. Siempre en estos meses hay menor abastecimiento e incremento de precios. Esto se ha magnificado por el estrés de la sequía y las inundaciones, es cierto, pero también
hay que considerar que algunos comerciantes inescrupulosos manejan los precios, especulan con los precios, porque siempre están diciendo no hay producto, y están subiendo los precios. Si usted ve los precios el día de hoy respecto a día de ayer o los 2 días, está igual pero ¿qué se hace? Sin embargo, los mercados minoristas está subiendo porque dice sigue el producto escaso, ¿no? Pero ¿qué se hace ahí? ¿Vamos a estar sometidos a la discrecionalidad de los vendedores que esconden y después no venden más caro? ¿O hay un nivel de control que ustedes van a establecer? No soy partidario del control de precios, pero digamos... En realidad, nosotros no trabajamos a nivel de mercado minorista, corresponde a los gobiernos locales. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es informando cómo es que tenemos abastecimiento, cómo están los precios a nivel mayorista, para que los mismos consumidores se den cuenta y no pagando precios que se establecen con nivel especulativo. Sí, tengo ya 30 segundos, pero me preguntan 2 cositas. Una, ¿van a seguir ustedes buscando aportar en el debate y en lo que resulte de el tema el chocolate que no es chocolate? Porque han dicho que usted no tiene nada que ver con el tema. Bueno, nosotros tenemos que ver y mucho que ver, porque nosotros no estamos regulando la cuestión de qué producen o no producen los industriales. Nosotros estamos protegiendo el uso del cacao y que se diga a los consumidores el contenido del cacao. Lo que estamos queriendo en el fondo es que en las etiquetas se diga qué es lo que contiene, lo que está envasado adentro. O sea, el producto que tiene, para que el consumidor decida qué consume o no consume. Sí. Ese es el fondo del asunto. Y cuando nosotros hablamos del cacao, estamos hablando de los pequeños agricultores, estamos hablando de de las zonas, por ejemplo, que estoy acá en las zonas amazónicas, estamos hablando en el caso de San Martín de gente que reconvirtió su cultivo, que dejó la coca y que se dedica a la producción de cacao, y que su cacao es uno de los más finos del mundo. Entonces debemos ver el buen uso del término cacao y del término de chocolate. Muy bien. Señor ministro, le agradezco mucho. Con cargo a que otro día podemos conversar aquí en estudios. Cuando usted me dé unos minutos podemos seguir conversando. Muy amable. El agro ocupa el 30% de la población, genera el alimento que consumimos todos los peruanos, y creo que los peruanos necesitamos un poquito más de información del agro. Efectivamente. Muchísimas gracias, ministro. Que le vaya bien. Un abrazo. Una pausa y regreso. Gracias. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Curiosidades. ¿Sabías que los peces también pueden sentir sed? Sí, los peces de mar pueden sentir sed y deben tomar agua. El mar contiene gran cantidad de sales, con una densidad media de alrededor de 35 gramos por litro, que al disolverse en el agua se separan y forman iones. Por otra parte, el cuerpo de los peces está constituido en su mayor parte de agua, siendo el resto un conjunto de sustancias. Curiosidades. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Curiosidades. ¿Sabías que los colibríes son los únicos pájaros capaces de volar hacia adelante y hacia atrás? Así como lo oyes, los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia adelante y hacia atrás. Los colibríes o picaflores suelen volar hacia atrás cuando se retiran de una flor luego de recolectar néctar. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La cocina novoandina aparece en los años 80. Esta tendencia rescata los ingredientes de las antiguas tradiciones culinarias andinas, pero adaptando técnicas de elaboración y presentación de la cocina internacional. Hay antojitos de queso en salsa de maracuyá, enrollado de queso y espinaca, ensalada fresca de caracoles con quinoa, yuca en pastel, crema de apio y otros. También está alpaca a la parrilla, reventón ayacuchano con ingredientes de Pachamanca y sancochado en olla de barro.
risotto de quinoa, guiso de habas, trucha rellena, pato con peras y salsa de saúco, cabrito con pepián de choclo, cuy en salsa de ostión, entre otros manjares. En postres, imperial de quinoa con leche y jalea de maracuyá, espuma de quinoa y guanábana, miski sumac de kiwicha, mazamorra de cañigua y mucho más. En bebidas está la chicha de quinoa y mamey, tumbo frozen, chicha de uva y cañigua, maca sour, sour de lúcuma y el cumpa, que es uña de gato, leche condensada, pisco y huevo. Esta es la cocina novoandina peruana. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, limpia y mantiene hidratados nuestros ojos. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que el acto de aplaudir es contagioso? Según un estudio realizado en Suecia, expresa que el aplauso es contagioso y la duración de una ovación depende del número de espectadores. Si solo un número pequeño de personas empieza a aplaudir, puede extenderse por todo el grupo. Y basta que uno o dos individuos decidan dejar de aplaudir de forma continua, el aplauso se apagará. Curiosidades. No, 9:07 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Está ya conmigo aquí en nuestros estudios el excongresista Daniel Mora, general en retiro Daniel Mora. Él ha venido para conversar con nosotros sobre los temas de educación, sobre la huelga, sobre el desenlace, sobre la manera como el gobierno ha venido afrontando este problema, que es un problema que no tiene 4 o 5 días, que digamos en el caso más extremo ya está cerca a los 60. Finalmente en el Palacio de Gobierno ayer se reunieron el presidente con un conjunto de dirigentes, varios de ellos han sido desconocidos por las bases y la huelga continúa en varias regiones. En algunas se ha dicho que el lunes próximo se reinician las clases, habrá que ver si eso finalmente se concreta como se ha ofrecido. Pero ¿qué cosa es lo que está verdaderamente en juego? ¿Qué cosa es lo que hay que mirar con particular atención? Esto tiene que ver con una demanda magisterial legítima, se les ha dado ya todo lo que pedían, hay algo por definirse. ¿Qué cosa es lo que finalmente está en juego? El general Daniel Mora ha sido presidente de la Comisión de Educación del Congreso, impulsó la ley universitaria, por ejemplo, con una firmeza que creo yo ha terminado convenciendo a los que no estaban convencidos, pero digamos también a los que querían boicotearla, arrinconados porque ahora tienen que adecuarse a la ley universitaria para mejorar la calidad en este ámbito de la educación de nuestro país. General Daniel Mora, un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Laxer, gusto Gracias saludarte. por haber venido a conversar con nosotros. Bueno, comienzo por el final. Lo que ha hecho el presidente de la República, esta reunión ayer en Palacio de Gobierno, que yo he tratado de resumir un poco en términos de las consideraciones y los efectos, ¿le pareció a usted cuando se dio, o le parece ahora que fue una buena idea? ¿Estuvo bien que sea el presidente el que lidere esto? Podríamos decir pues que fue un gesto de buena voluntad, pero en un contexto político como el que nos estábamos moviendo, a mí me pareció imprudente en el sentido de que, primero, es el reconocimiento tácito a estos pequeños grupos radicales, ¿no?, que atomizaron la protesta del SUTEP. Es decir, el SUTEP tenía una plataforma,
los grupos radicales tenían otra plataforma. Por ejemplo, el SUTE pedía los 2.000 soles que se había prometido de base para la primera escala. Se había pedido también que las evaluaciones de desempeño en aula se realicen previas calificaciones o capacitaciones del personal docente. Ambas cosas totalmente atendibles, ¿no es cierto? Totalmente atendibles, porque la ley de reforma magisterial, que también nosotros la formulamos, esta ley, en 2012, contempla todo eso. Es sumamente meritocrática y se contempló en la ley la evaluación de desempeño en aula, desempeño profesional, a pedido del SUTE, a pedido de todos los maestros, que decían que las evaluaciones que se hacían con la anterior ley eran sumamente subjetivas y que se requería el desempeño en aula. Y el otro grupo, nuestros grupitos radicales, que estaban como el CONAR y todo lo demás que han surgido, piden otras cosas. Piden la derogatoria de la ley de reforma magisterial, piden evaluación cero, no quieren evaluación en desempeño. Entonces, totalmente contrapuesto. ¿Y cómo me voy a reunir yo con gente que tiene plataformas distintas? Se atomiza la protesta, se atomiza las reclamaciones y pierde prestancia la última instancia del poder, que es el presidente. Ya, de acuerdo. Pero entonces, ahí, por lo que ha sucedido, al margen que yo esté de acuerdo o no, lo que da la impresión y lo que uno ve es que estos sectores que usted llama eran pequeños, más radicales, más extremistas en términos de su actuar, pero también de sus demandas, han terminado ganando terreno. Se han hecho cargo de la huelga y han sido ellos los que la han manejado. Totalmente de acuerdo, pues, porque esto debió tomarse las decisiones mucho antes. Si se hubiera tenido una buena información, la digo entre comillas, de todo esto que sucede desde hace años, que es la lucha por el poder entre el SUTE, el CONARE, una serie de facciones que han surgido en el interior del país, que comenzó con Huaynalaya en el 2012. El 2012 sí, claro, en Junín. Una huelga también, claro. ¿Te acuerdas? Ahí, sí, por supuesto. Y ahí en realidad no estaba lo fuerte estuvo un poco más al sur, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si se hubieran tomado las decisiones en ese momento, en que el SUTE aceptaba y todo, y había hecho más que un día de huelga y toda la cuestión, evidentemente comenzar a tomar las posiciones y las decisiones adecuadas en el sentido de la no violencia, respetar la autoridad, a cumplir con lo que se dijo, que se iba a descontar a los que faltaban 3 días consecutivos, 5 días intercalados, qué sé yo, en el mes. Esto hubiera bajado mucho la tensión y no permitir ese escalamiento que se Ahora, produjo. pero a usted ha dicho algo previo todavía a lo que le quiero preguntar en torno a los mismos hechos. Usted dice, si hubieran tenido la información adecuada de quiénes estaban protestando, quiénes son ellos, de repente se hubiera tomado decisiones más a tiempo y más acertadas. Lo que me imagino significa que usted cree que el Ministerio de Educación no tenía claro quiénes tenía al frente, porque si eso fuera así, es realmente grave, porque uno lo primero que tiene que hacer es caracterizar, por decir de alguna manera, al otro, para justamente negociar. Yo creo que faltó esa experiencia, faltó ese grupo que debe estar detrás de todo el sector para poder dar las recomendaciones más adecuadas, todavía teniendo un proceso que ha venido del 2011, 2010. ¿Quién provocó esta atomización de todo el sector de educación? Fujimori. Fujimori, durante la época de Fujimori salió una ley en la cual permitía que a partir de 20 personas podían formar un sindicato. Sí. Entonces cada colegio comenzó a formar su sindicato. Como cualquiera que tenga un garaje más de 3x5 podía poner una universidad. Y por eso no hubo las huelgas en la época de Fujimori. Claro. A pesar de... No ha habido huelgas en la época de García, su primero y segundo gobierno. Huelgas quizás en el primer gobierno, en el segundo nada. ¿Por qué? Y a pesar de que los sueldos se deprimieron, las épocas donde más se han deprimido los sueldos de los maestros han sido los 2 gobiernos de García, que se fueron al hoyo. Y fíjate, en el gobierno anterior, que comenzó un profesor con 900 soles y ahora estaba en 1.758, llevarlo a 2.000, esto ha significado 28-30% más de aumento, lo que significa que ningún otro gremio ha logrado ese triunfo. Sí. Es cierto que el profesor está abajo. Sí. Ahora, pero ¿por qué no le hicieron huelga a APRA? ¿Pero por qué no le hicieron huelga a APRA? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por un mejor manejo político del tema. Bueno, ahora el APRA también acostumbró en su segundo gobierno a darle, digamos, la nominación de sindicato a cualquier grupo. Recuerde usted en construcción civil que hay un pleito serio por eso, que tiene muchas muertes. Y Patria Roja, por ejemplo, bueno, siempre
también hubo el pleito de Patria Roja. No olvidemos que Patria Roja está en el SUTE y también estuvo en la Universidad Peruana. Sí. La ANR, todo el CONAF eran Patria Roja. Porque cuando hemos sacado la ley le hemos dado un golpe también a una intervención de ellos de ANR y CONAFU durante muchísimos años. Sí. Pero la lucha ya se venía dando de antes y de todos era conocido que esta lucha interna por la representatividad de los maestros. Es decir, que el gobierno no haya tenido claridad en torno a quién está del otro lado, termina siendo en el mejor... Ese desconocimiento es fatal. Pero se debe a qué. O sea, usted ha dicho, faltó experiencia, pero no puede ser, o sea, digamos, un ministerio, supongamos que la ministra... ¿Tú me quieres obligar a dar una respuesta? No, lo que yo quiero saber es que, porque la ministra es una ministra que viene del sector, que tiene una especialidad, que ha estado abocada a una tarea muy específica, técnica en el ministerio. Y digamos, si tú la pones como ministra, uno puede decir, no tiene, digamos, todo el manejo político que debe tener un político. De acuerdo, pero uno reemplaza eso con gente al costado que sí tenga ese manejo, conozca y que te ayude. De acuerdo. Entonces, ¿usted cree que, así como el gobierno carece de manejo político, en el sector se ha evidenciado lo mismo? Igual pasó. No quiero acusar a la ministra, ni mucho menos, pero evidentemente faltó esa capacidad de reacción y esa capacidad de conocimiento. ¿Cómo reaccionas tú? Generalmente tú reaccionas cuando tienes las cartas bien puestas sobre la mesa e información. Y si tú careces de información va a pasar como lo que ha pasado. Con Saavedra se logró tener más o menos dominado este tema. El SUTE casi, si podríamos decir, se convirtió, no en aliado, pero un hombre que acompañaba la reforma. Más aún, la ley que nosotros dimos, la ley de reforma magisterial, contó con el apoyo del SUTE. El SUTE, para que tengas una idea, ya en ese momento pensaba que debían salir del sistema magisterial 50.000 profesores. Ellos mismos eran conscientes que los profesores no estaban muy bien preparados en un porcentaje importante. Y nos dijeron, debíamos dar incentivos para que se vayan por lo menos 50.000 profesores. ¿Eso decía el SUTE? El SUTE. Ahora, digamos, se pide lo contrario. Entonces, ahora lo que se dice es que nadie se vaya. Evidentemente, y que la evaluación no sea, pero como también dicen, salió el gobierno pasado con Saavedra, salieron 14.000 profesores del sistema que no tenían titulación y que en la ley le dimos 2 años más de plazo para completar más de 20 años que le habían dado de plazo. Pero no pasó lo que pasó ahora. Y no pasó. Por eso digamos, había un manejo, dice usted, más político, pese a que Saavedra era más visto como un técnico. Así es. O sea, tenía un equipo que operaba políticamente. ¿Me entiendes? Entonces se salieron 14.000, hubo protestas, algunas internas. Sí. En alguna prensa salió, pero no escalaron. Ya, de acuerdo. Entonces, y salieron, pues yo he recibido a la gente, yo estaba de congresista y he recibido a los que salían y les expliqué bien claro los más de 20 años de plazo que se habían dado. Y por primera vez con Saavedra, y que entregamos la ley, y que la ley contemplaba la salida del que no cumplían 2 años, todos los profesores son titulados. Por primera vez, hace 2 años, 1 año y medio, que todos los profesores que están en el sistema son titulados. Algunos títulos no sé cómo lo han sacado, pero de todas maneras son titulados. Bueno, entonces, ahora hemos llegado a donde hemos llegado. Aquí ha llegado que la ministra sale un día y dice, si no regresan el lunes, descuentos y despido o procesos administrativos para despido después del 3er o 4º día. El ministro del Interior sale, acusa de que hay un sector importante que está vinculado a Moadé, que Sendero está ahí y que van a denunciarlo por criminalidad organizada, por disturbios, por chantaje, extorsión. De acuerdo, pero cuando eso está en marcha, el presidente sale y dice que vengan a conversar conmigo. Y cuando van, no se sabía quiénes iban a ir. Y los que han ido, dicen los que están protestando, todavía no tienen la representatividad y la huelga continúa en varias regiones. Probablemente en 2 o 3 se resuelva, pero en el otro no. Yo creo que... ¿A qué nos estamos yendo con esto? Yo creo que acá el problema, ya lo único que le queda al gobierno es actuar con mucha autoridad. Es decir, ya no hay lugar a más reuniones. En este sistema simplemente es hacer cumplir la ley, cumplir lo que se ha dicho que se va a descontar. No es posible porque el profesor que dicen, según la misma ministra, que el 80% ha acudido a sus clases y otro 20% que no ha acudido reciba sus remuneraciones tranquilos. Entonces, si ahora se dice que el que no acude va a ser despedido, será reemplazado rápidamente, que deben recuperar las clases, debe cumplirse con todo. Aquellos que convirtieron delitos, los que han destruido la propiedad privada o pública, igual. Yo pienso que eso no es abuso ni mucho menos, simplemente es hacer cumplir la ley. Entonces, ahora, pero el asunto está que... Yo sé que el problema va a ser difícil. No, pero además...
un tema frente al que el Ministerio de Educación no tiene el control, porque quienes tendrían que hacer los cuentos son los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales han firmado con la ministra y el primer ministro un acta que dice vamos a descontar, pero cuando van a sus regiones no solo no descuentan, sino alientan la movilización. Y ese fue un problema, y ese es un problema que discutimos con Saavedra, porque en la ley de reforma magisterial yo consideraba que debía estar, la DRED debía ser, depender del Ministerio de Educación. Pero por cuestiones que, para que no haya problemas con las regiones, se decidió que los directores regionales de educación debían ser mediante concurso hecho por la región. La región los manejaba. Para mí es un problema que se venía en el futuro como lo que ha sido en esto, porque hay un espíritu en los gobiernos regionales de esa época hasta ahora hoy, en que se creían pues gobiernos totalmente independientes del gobierno central. Es decir, es como si fuera una federación acá de las cosas. Entonces, hemos encontrado, yo que me he recorrido todo el país, directores regionales que no saben nada de educación. Hay directores regionales que son abogados o que son cualquier persona de confianza del gobierno regional es la que entra. Y el que dirige toda la parte de educación en la región es el DRE, el director regional de educación. Entonces, si tú tienes un director regional que no es del sector, generalmente no, y va a seguir la política que sigue. Por ejemplo, el Cusco, saldrá del Cusco y dice, el gobierno regional me apoya, el gobierno me va a pagar, etcétera. ¿Cómo hacer? Acá el ente rector debe ser el Ministerio de Educación. O sea, debe recuperar esa rectoría en el tema de las remuneraciones. De todo, porque, por ejemplo, un DRE, para que tengas idea de la importancia que tiene, y yo lo discutí mucho con el ministro Saavedra, yo no estaba de acuerdo con eso, por ejemplo, con Cabelica. Un DRE es el que pone todos los profesores de los institutos, en las escuelas, en todo, el que da los sueldos, etcétera. Parecen no importantes, pero sí es importante. Entonces, maneja toda la parte de recursos humanos, nombra al profesor a un instituto de arte, manda a un mecánico, no importa, él es el DRE, y eso lo hemos encontrado. Ahora, pero si es una persona a veces de confianza del presidente regional, de repente a través de la DRE también opera políticamente, entonces pone en otro lado a gente que políticamente puede hacer el soporte de la autoridad, digamos. Justamente, ¿no? Es eso. Ya. Entonces eso es problemático. Pero usted cree que por ahí tiene que salir. Pero ¿qué cosa se viene ahora? Usted dice ya, al gobierno no le queda otra que imponer la autoridad, porque digamos, ya está bueno esa reunión. Pero lo que ha hecho ayer el presidente del Consejo de Ministros, al dar esta conferencia en la que no respondió preguntas diciendo que ya se reunieron y que la huelga... No podía hacerlo, si hubiera sido mortal que se parara a responder preguntas. Ya, bueno, pero lo que sí dice es, y con los otros sectores, es decir, con esos que siguen movilizados, será el Ministerio de Educación el que siga dialogando. Claro. Es decir, primero le quitan a la ministra el tema de la negociación y la conversación, y en la peor parte ya cuando ellos no les quedaba otra, que no entran en la foto se la devuelve a la ministra. Claro, porque había de una manera de subsanar el error que había cometido el presidente, ¿no? Al desautorizar a una serie de estamentos del gobierno. Entonces se ha conversado con estos señores que son de representativos de unas cuantas regiones, según ellos, porque acá está la pelea de la representatividad. Sí. Al SUTE lo han debilitado, definitivamente ha quedado debilitado, ¿no? ¿Qué va a quedar? Y en este momento el problema es el futuro que se viene de crisis interna de este gremio. ¿Qué cosa va a pasar con el SUTE, cree usted, nacional? Yo pienso que tiene que tener una actividad, tiene que tener como si fuera un partido político, operadores de primer nivel para que vayan a todas las regiones, porque si bien es cierto ellos tienen delegados en todas las regiones, no un representante, en realidad pues no han podido con el representante del Cusco, no han podido con el representante de Puno, ¿me entiendes? Entonces, el que está como representante del SUTE en Puno, ¿no? Entonces no es el del SUTE nacional, sino digamos el SUTE regional que se han creado. Ya, pero entonces el SUTE tiene que ver qué hace con su agenda. Tiene que recomponer, tiene que reestructurarse también. Ahora, ¿y qué piensa usted? Que el 14, o sea, el próximo lunes, van a regresar a clases los Yo pienso que sí. ¿En todas las regiones? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, no en su totalidad, digamos, pero el porcentaje será mínimo y poco a poco se irá estabilizando. Cuando estas fuerzas así ultrarradicales pequeñas comienzan a surgir, una vez que ve la autoridad, una vez que comienza a ver que realmente las cosas que se está diciendo y se mantiene un liderazgo, comienzan a bajar las tensiones. Eso siempre se ha visto en el Perú. Ahora, ¿cuándo se hace esto? Cuando uno nota la debilidad de la autoridad, sí, claro, y nota la debilidad del gobierno, entonces yo sigo.
Pero si yo comienzo a aplicar, ¿quién ha traído cuando le dicen a un profesor, ¿cómo usted se mantiene acá? ¿Quién le paga? Esa es la pregunta, porque, digamos, ¿quién está? Porque yo sí creo, y usted coincide conmigo también por lo que ha dicho, que hay reivindicaciones que son legítimas. Los maestros tienen que ganar más de todas maneras. Como usted dice, se les exige el título, se les exige que hagan más estudios, todo, pero se les paga una miseria. En otros sectores del Estado, uno cuando acredita mayores capacidades, le suben el sueldo, está en mejores condiciones. Entonces, tiene que mejorar el sueldo. Pero el asunto está, ¿quién está detrás de todo esto en términos más políticos y quién en términos más logísticos? Yo pienso que ahí debe haber entrado inteligencia del Estado para poder determinar eso, porque mantener una huelga en ese sentido y traer miles a la capital demanda un esfuerzo logístico tremendo. Nosotros hicimos un estudio hace muchos años, cuando estaba yo de presidente del Consejo Nacional de Inteligencia, desde el punto de vista estratégico, ¿qué pasaba con el campesinado peruano? ¿Por qué no había esas movilizaciones como había en Ecuador o Bolivia? Era un estudio muy interesante que se hizo para ver por ejemplo, que era muy difícil, por ejemplo, que se hubiera movimientos de ese tipo acá en el Perú, porque la capital política estaba muy alejada de la periferia donde estaban los sectores campesinos, lo que no pasaba en Ecuador o Bolivia, que prácticamente el poder central, el poder político estaba en el centro y prácticamente llegaba muy fácilmente al poder político. Otro, la carencia de líderes que tenía el movimiento campesino. Pero la distancia logística era uno de los factores fundamentales. Entonces, para venir acá miles, evidentemente se requiere un movimiento. Esa Plaza San Martín no podemos tampoco cerrar, no podemos cerrar los ojos. Y la gente tiene, de verdad, una intensidad en su reclamo que... ¿Cuántos días han estado acá? En los hoteles, la comida, todo es demanda un esfuerzo logístico. Porque, yo no lo logro todavía. Se sostiene esta idea de que Gerald Mora, que ha dicho el ministro del Interior, por ejemplo, que hay cerca de 5.000 personas que han firmado Movadef, que son los que estén manejando esto. Eso se conocía hace tiempo. Nosotros determinamos que había más de 5.000 infiltrados en el movimiento sindical del SUTEP, y no el SUTEP, el Sistema Educativo Nacional, que habían cerca de 9.000 en el sistema de salud. ¿Ah, sí? Y se avisó. Se hizo todo un proceso. O sea, en salud hay más gente vinculada a estos más grupos gente que en educación. Y la ley de reforma magisterial por eso contempló la prohibición de que estuvieran entrando al sistema educativo gente con antecedente de terrorismo o sancionada por terrorismo. La ley de reforma magisterial contempla claramente eso. También ha habido falta de autoridad cuando la ministra no toma acciones, porque me supongo que el ministro del Interior debe haberle dado esas informaciones a la ministra. Claro, pero yo conversé con el presidente del Poder Judicial acá. Digamos, pertenecer al Movadef no es un delito, o sea, no puedes sacarlo por eso de un partido. Claro, lo que puedes hacer, y ahí el ministro se ha entrampado en una discusión con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial dice no tiene que declarar ilegal al Movadef para que puedan tomar una decisión, que deberían correr por una vía más bien más administrativa. Claro, el sistema electoral, el jurado... Eso es otra cosa, claro, pues, o sea, digamos, y ahí... Pero el problema es el mismo, o sea, siempre estamos esperando que el Poder Judicial o el Jurado Nacional de Elecciones o alguien diga que son ilegales eso para que supuestamente dejen de activar de esta manera. Cuando lo que hay que hacer es lo que corresponde decir, ahí donde están, pues los partidos políticos deberían tener gente discutiendo, peleando con ellos ideológicamente, ganando terreno. O sea, que haya gente en los sindicatos de los partidos, no es un asunto que lleve a manejarlos como ha manejado Patria Roja, lo podía manejar el CONARE, sino a contrapesos también, porque los maestros tienen peso ideológico. O sea, eso no se puede evitar. Pero el asunto está yo digo, ¿no? Siempre he estado de acuerdo que debe haber una lucha política, pero tampoco es correcto de que pensemos que solamente con eso se puede vencer, porque ese es de muy largo aliento. Yo digo más bien lo contrario, que hay gente que cree que solo lo otro nos va a librar. Es decir, la ley de apología va a resolver el problema. Eso no va a resolver el problema. O que el jurado no los inscriba. ¿Usted quién cree que el jurado no los inscriba? Ahí van a decir, entonces vamos a meternos a otro partido. Total, eso es lo que yo quiero decir. Claro, ¿no? O sea, que ahí la cuestión es por eso te digo que
hay acciones prácticas que debe hacer y que la población va a aceptar, inclusive los padres de familia. Ajá. Es un hay varios elemento profesores importante, aquí que están ¿no? seguramente en Facebook y dice que esto no se puede especular, los maestros están viniendo con su propia plata a pesar de que no tienen, se han sumado a este reclamo. Dice que no se le puede llamar extremistas a quienes están reclamando sus derechos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿ah? Yo lo que creo es que la gente en su mayoría reclama legítimamente, pero lo que no se puede dejar de ver es que hay algunos que se están tratando de aprovechar de eso para sacarle acá el tema, un cuando, filo más fíjate, político. la ley de reforma magistral lo que hace es unificar leyes que eran totalmente injustas. Es un gran factor. Y dar un plan de desarrollo de carrera del profesor. Por primera vez se establece un plan de carrera. Los que estaban con la ley de profesorado no habían ascendido en 20 años y cuando ascendieron del primer al segundo nivel, su aumento fue de 14 soles. Sí, pues, entonces, imagínate. Y cayó desde el 70 del gobierno militar, donde el profesor ganaba el equivalente a 10.000 soles actuales. Míralo cómo cayó todo el salario de un profesor. Por eso el doctor Elmer Huerta dice, ahora entiendo por qué mi mamá me pudo mandar a la universidad y mantener a 2 hijos más. Porque un profesor ganaba cerca de 10.000 soles mensuales actual. Sí, pues, sí. Entonces, está lejos. Pero si no hay evaluaciones, si no hay meritocracia, seguiremos teniendo un gran porcentaje de profesores. Claro, lo muy que no mala se puede calidad. hacer efectivamente es aumentar por aumentar sin merituar, digamos, esos ascensos. Eso creo que está claro. Y la última pregunta que me hacen es en relación a la continuidad de la ministra de Educación. ¿Usted cree que con todo lo que ha pasado el presidente debería repensar mantenerla ahí? Yo pienso que es una pregunta bastante complicada, pero en realidad los acontecimientos la sobrepasaron, que tuvo que entrar a otras instancias, cuando eso debió resolverse en su ¿Pero qué nivel. significa eso? ¿Que Y creo pensar en que un cambio? no sé si debía pensar un cambio o me supongo que también pueden haber habido otras razones, porque a veces también se sucede que tú eres ministro, pues, y se meten otras fuerzas para sacarte del problema cuando en realidad lo complican más. Entonces, cuando estuvo Saavedra, también hubo manifestaciones frente al ministerio, del grupo CONARE, que le rompieron Pero vidrios. es curioso, la gente ahora no va a protestar al ministerio, va a la Plaza San Martín y después se va al Palacio de Gobierno o al Congreso. ¿Te das cuenta? Porque ¿Por qué? Porque yo creo que se han sobrepasado al ministerio. Así es. General Mora, muchas gracias No, por venir. Hasta placer. otro momento. Un gusto. Ha conversado el general Daniel Mora con nosotros. Tengo que ir a una pausa breve, pero antes quiero comentar algunas de las cosas que están diciendo nuestros amigos a través del WhatsApp o a través de el Facebook. Carmen nos dice, claro, es fácil despacharse y decir que hay gente terrorista sin pruebas. Y eso es una difamación. Yo no estoy diciendo y nunca voy a convalidar ni validar el hecho que se diga que los maestros son terroristas. Yo soy hijo de maestro, no podría aceptar eso. Pero lo que digo es que también hay que empezar a discutir cómo es que se están dando la correlación interna en los sindicatos y quienes están tratando de sacarle provecho a algo que es legítimo, que es una cosa totalmente distinta. Yo creo que hay un reclamo legítimo y que el asunto es que no tiene que estar contaminado de otras consideraciones más de pugnas entre partidos políticos, gente vinculada a ideologías. Yo no le temo al radicalismo ni al extremismo, porque siempre he pensado que hay que combatirlos política e ideológicamente, pero sí creo que no podemos cerrar los ojos a que eso frente existe. Claudio dice, el problema de fondo no es el CONARE, que implica un problema más complejo, solo lo usan como distracción del reclamo central. El reclamo central es legítimo y el abandono del magisterio. Yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto. No, Jorge Hugo dice, es justo que los maestros que tienen nivel universitario sigan teniendo haberes míseros contrarios a otros que no brindan seguridad en nuestra patria. Estoy totalmente de acuerdo con que eso tiene que revertirse. Muchísimas gracias por los comentarios. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en Uno de Derecho. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. No lo quiero perjudicar, señor alcalde, pero la verdad, estas fotos de usted en la cantina, borracho y junto a estas señoritas de la calle, no le hacen nada bien a su imagen de hombre correcto que es usted. ¿Qué me quiere decir, señor periodista? Un entendedor, pocas palabras. ¿Qué tal si su municipio me auspicia mi programa que tengo en la radio y nos olvidamos de este asunto? Aprovechar el puesto de trabajo o la profesión
para imponer un chantaje en nuestro beneficio es una de las caras de la corrupción. Denuncia a los que cometen este delito. Porque no hay derecho. Minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acabamos de conversar con el expresidente de la Comisión de Educación del Congreso en la gestión del legislativo previa a esta, y él ha desarrollado una serie de acciones y ha participado activamente en la ley universitaria, pero también en la Ley General de Educación, y tiene un punto de vista, yo diría, bastante integral sobre lo que está pasando en el sector y que hay que atender, yo diría, desde esa perspectiva. Agradezco también a los comentarios, las sugerencias y la pregunta de nuestros oyentes frente a un tema que ojalá se resuelva y se resuelva pronto y bien. No sigamos en esta ficción de creer que se ha resuelto cuando en las calles y todavía en las aulas no tenemos algo que dialogue con eso que se dice que ya se consiguió el día de ayer en la reunión del presidente de la República. Bueno, pero hay otro tema del cual comenté temprano, y es que se acaba o se ha confirmado ya formalmente a través de la Procuraduría de Brasil que en la agenda del señor Marcelo Odebrecht esa anotación que IDL Reporteros difundió hace ya varias semanas de a Keiko dale 500 más es verdadera, que existe y que va a ser trasladada ya formalmente al Ministerio Público en el Perú para que sea usado de la manera como aquí se entienda es la más conveniente. ¿Qué cosa significa esto? Estamos en el reino de la obviedad, se debería haber impulsado acciones previamente ya cuando se conoció esta información, eso era posible, no era posible, seguimos una lógica de dependencia de Brasil, que si ahí no se dice nada, aquí no se mueve un dedo. ¿Qué cosa es lo que puede pasar? ¿Qué tipo de delito podría, digamos, imaginarse en medio de estos indicios que empiezan a aparecer? Algunos que dicen de corrupción, otros de lavado de activos. Pero para saber un poco más de este tema, se lo voy a preguntar al doctor Luis Vargas Valdivia. Él, como ustedes saben, ha sido procurador anticorrupción y además es un reconocido abogado penalista que está en el teléfono para darnos su opinión. Doctor Luis Vargas Valdivia, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias, al contrario, por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué significa esta información, o esta corroboración, o este hecho de que Brasil ya confirmó de que esa anotación existe, y qué concretamente podría hacerse a propósito ya de tener este dato? Bueno, lo que habría que hacer, como es obvio, es impulsar las investigaciones que ya existen contra la señora Fujimori por lavado de activos, ¿cierto? Esa información que debe ser ahondada, corroborada, tiene que ser incorporada a esa investigación. Hay que hacer es tomar la declaración del señor Odebrecht y comenzar a ubicar elementos probatorios que, como en el caso del presidente Humala y su esposa, corroboren pues estos hechos. De acuerdo, entonces podríamos decir, doctor Luis Vargas Valdivia, no por el desenlace, sino por el origen, que estamos en un caso que podría ser muy parecido o igual al caso de Nadine Heredia y Ollanta. Sí, claro, porque la imputación es la misma, creo yo, es lavado de activos. Cierto, la señora Fujimori no ha sido funcionario público, salvo el lapso que fue congresista. Pero el delito que se imputa es lavado de activos. ¿Por qué? Porque es obvio que ella sabía o debía de presumir que estos dineros procedían de fuente ilícita. Y esa fuente ilícita está probada porque todos estos dineros proceden de esa famosa cuenta 2, que se nutría única y exclusivamente de dineros provenientes o dirigidos para actos de corrupción. En tal sentido, al recibir los dineros e ingresarlos al sistema financiero, al mercado nacional, aun cuando sea para efectos de su campaña electoral, sí constituye el delito de lavado de activos. De acuerdo, entonces, el delito se constituiría
en tanto venía o tenía una procedencia de fuente ilegal, es decir, la cuenta 2 de coimas de Odebrecht, y que se la dio a un partido político. No importa y no hace en términos concretos la diferencia que eso haya entrado directamente al partido o que, como en el caso de Antumala y Nadine Heredia, parte de eso parecería haberse quedado en el camino para el uso de ellos. O sea, digamos, el caso es muy parecido. No interesa el destino final que se da al dinero. Lo importante acá son activos, bienes o activos que proceden de un acto delictivo, eso está aprobado. Segundo, que el agente activo sabía o debía de presumir de su procedencia ilícita, lo que es obvio, ¿no es cierto? Y tercero, que esos bienes o activos sean ingresados al mercado nacional. De acuerdo. Con eso se acredita la comisión del delito de lavado de activos. No interesa que el partido se haya beneficiado o no, la organización delictiva. Lo que interesa es que se acredite este trato delictivo. Ahora, si se logra probar que sí existió el aporte, pese a que inicialmente se ha negado, según el razonamiento de la sala que validó la prisión preventiva de Antumala y Nadine Heredia, Keiko Fujimori podría, bajo ese razonamiento, haber participado de una organización criminal internacional. Sí, claro, por supuesto, el razonamiento es el mismo. Y por eso las investigaciones vienen siendo llevadas por la Fiscalía de Lavado de Activos o por la Fiscalía de Crimen Organizado, porque creo que a todos nos queda claro y está ampliamente acreditado que Odebrecht fue una organización, se constituyó como una organización delictiva, ¿no? Sí. Una organización internacional, además. Ahí no hay duda. Y en el caso que se acreditara que en efecto la señora Fujimori, como el expresidente Humala y su esposa, incorporaron de alguna manera, beneficiándose de esa organización, entran ellos a formar parte de la organización delictiva. Sí. Doctor Luis Vargas Valdivia, le pregunto por estos hechos que, digamos, ahora son parte solamente del análisis, pero se los pregunto para intuir un poco cuál va a ser la actitud del Ministerio Público de aquí en adelante. ¿Le parece que el Ministerio Público fue muy pasivo en este caso, porque esta información ya había salido hace un mes más o menos a través de fuente periodística y de Reporteros primero, Globo después? Al ponerse en el plan, tengo que esperar de que ellos me lo confirmen ni lo manden. No es posible desarrollar esas actividades que pudieran haber acelerado eso, sobre todo cuando ya se tenía una información pública de que eso podría ser verdad. Sí, yo creo que se ha podido iniciar una investigación. El problema, como tú muy bien dices al comienzo de la entrevista, dependemos de Brasil, pues dependemos de la información que además oficialmente debe llegar a la Fiscalía. La Fiscalía trabaja con investigación oficial, aunque un tanto que está amarrado de manos, pero esperemos que el impulso que va a dar la Fiscalía a esta investigación sea igual al que ha venido dando a la investigación del señor Humala, ¿no? Ahora, porque hay muchas cosas que se están tratando o se dicen en torno a este caso. Solamente, y ya para terminar, porque entiendo que está entrando a una diligencia, me parece, quería preguntarle, ¿qué cosa es lo que debe inevitablemente venirse ahora por el Ministerio Público? ¿Tienen que citar a Keiko, ir a entrevistar a Marcelo Odebrecht, a buscar a Barata? Barata ha dicho que ya no va a hablar. ¿Cómo se puede armar el caso? Bueno, lo que hay que hacer es preocuparse por mantener la colaboración eficaz con el señor Odebrecht, con el señor Barata. 9:40. Impulsar ahí las declaraciones de todos los demás directores. Obvio que, a ver, no vamos a encontrar mayores rastros si revisamos las cuentas, ¿cierto?, del partido. O las declaraciones que han hecho a la Comisión Nacional de Control Electoral, porque es obvio que no deben haber hecho como en el caso del presidente Humala y del señor Heredia. Pero hay que tener en cuenta, por eso, esta información que 9:44 de la mañana, tenemos problemas con... Sí. Sí. Estamos con problemas de comunicación, lamentablemente no logramos escuchar bien esta última parte ya el doctor Luis Vargas Valdivia,
pero sí hemos escuchado claramente su razonamiento previo, que creo también a su vez nos muestra hacia dónde apunta un poco sus reflexiones sobre este caso. Vamos a ver que el Ministerio Público tome las medidas necesarias para, con interés, así como en otros casos, pues profundizar estas investigaciones. Son las 9:44 de la mañana, solamente tengo un minuto y quiero decir lo siguiente. En el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, que se dio el año 88, se ha venido en los últimos meses procesando, desarrollando el juicio oral en contra de Daniel Urresti, que fue ministro del Interior, el general del Ejército, que era capitán en la época de que esto sucedió. Y anoche vi al señor Urresti en la televisión hablar una serie de barbaridades, una serie de cosas inconsistentes, la verdad que a mí me llevan más a creer, o sea, de verdad que lo vi bastante culpable ayer en el sentido de su defensa, ¿no? Un poco desesperada, diciendo que el fiscal no ha acusado y que no sabe qué hacer la fiscalía con él, que hay una persecución sin sentido. El fiscal lo que ha hecho es lo que se puede hacer en cualquier caso. Ha ajustado su acusación a lo que se ha podido ver en el juicio, y eso es lo que ha finalmente terminado planteando en su acusación, que ya está y que va a tener que pronto ser digamos, valorada por la sala y tomarse una decisión en torno al señor Urresti. Pero el señor Urresti, pues, como es muy histriónico y es patanesco y dice una serie de cosas, entonces uno cree que tiene la razón y no la tiene. Conmigo será hasta el día lunes a las 8 en punto aquí en No Hay Derecho. Nos esperamos, tengan buen fin de semana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No Hay Derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.